¿Crees que tu vida en realidad sea un calvario? Hay personas y familias enteras que hacen del sufrimiento no solo un estilo de vida, sino hasta una forma de vinculación. Pero, ¿qué pasa cuando alguien de la familia decide ponerle un límite al sufrimiento? ¿De dónde saca fuerzas para salir adelante? Y más importante aún, ¿qué precio tiene que pagar el familiar que decide aprender del sufrimiento? Hoy, en Diálogos en Confianza, el sufrimiento también fortalece. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto darle la bienvenida el día de hoy con nuestro tema El sufrimiento también fortalece. Un tema interesante porque de alguna manera todos los miembros de una familia en un momento determinado pues padecen algún sufrimiento, les pasa alguna cosa y sin embargo pues pertenecemos a este núcleo que es la familia. Y esto que nos pasa no nos afecta nada más a nosotros, sino que afecta a toda la familia. Pero, ¿de qué manera se afecta a la familia? ¿Cómo se puede ayudar a aquella persona que está pasando por un mal momento? ¿Qué pasa con los hijos de esa familia en cuyo hogar se está dando este sufrimiento? En fin, todo lo que tiene que ver alrededor del sufrimiento y de cómo se comparte o no se comparte es lo que vamos a ver el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Pero antes que nada saludo a mi compañera y amiga Sandra González Rull. Bienvenida, Sandra. Muy buenos días, Marisa. Muchas gracias. Gracias a todos los que ya nos están viendo. Les recuerdo que nos pueden ver a través de internet en www.canal11live.tv/internacional. Ahí desde cualquier lado de la República que nos vea o del mundo también, porque estábamos mandándole hace ratito a unos amigos en Colombia, ahorita van a ver por qué, para que nos vean. Así que lista la transmisión en vivo, estamos en vivo, les recuerdo, y bueno, pues vamos a esperar los comentarios de la gente en este tema. Te leo rapidísimo alguno, nos dice una persona en el Facebook: el sufrimiento es un aferrarse a la idea de la permanencia, ya sea con personas, objetos o situaciones, cuando lo único permanente es el cambio. Y es una frase de Heráclito, pero bueno, nos la comparten, y pues por supuesto que ya hay varios comentarios de gente que ha sufrido y algunos que han sabido trascender estas pérdidas, estos sufrimientos, y otras historias pues que no son felices y que hasta el momento continúan sufriendo por alguna cosa. Entonces vamos a irlo desglosando en el programa, Marisa. Así es, y además hoy aprenderemos juntos cómo se da esta dinámica y qué es lo más sano, sobre todo para los hijos, cuando hay hijos pequeños en el hogar, cómo pueden ellos también pues aprender de este sufrimiento para saberlo manejar y saber salir adelante de un sufrimiento en la familia. Les voy a presentar a nuestros especialistas. El día de hoy nos acompaña Olga Loaiza, me da muchísimo gusto, además maestra mía, doctora en desarrollo humano y logoterapeuta. Bienvenida. Gracias, Mari, Olga. gracias. Saludos. Muchas gracias. Eduardo González Quintanilla es médico y psicoterapeuta familiar. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Marisa. Muchas gracias también. Nos acompaña el día de hoy Eulalio López García. Él es psicoterapeuta del Instituto Crisol, Centro de Posgrado en Terapia Familiar, egresado de la maestría en Terapia Familiar y Terapia de Pareja. Eulalio, bienvenido. Gracias. Y también está con nosotros Fernando Hernández Avilés. Él es terapeuta y director de la Asociación Mexicana de Resiliencia ACE. Muchas gracias, Marisa. Buen A día ti, a todos. Fernando, bienvenido. Bueno, pues, ¿qué les parece si para empezar con nuestro tema vemos el siguiente testimonio y ahorita lo comentamos? Mis papás se casaron y 10 años después de tratar tener hijos no pudieron. Me adoptaron desde que nací. Yo la supe cuando tenía como 14 años. Me enojé con mi mamá y ella se enojó mucho y se salió. Se fue de la casa y yo me puse muy triste. Llega mi mamá, empezamos a comer y pues tenía yo que decírselo, ¿no? Preguntarle que si era yo adoptada. Y se lo pregunté. Y ella me dijo, ¿quién te dijo? ¿Alguien te dijo? ¿Tus tías te dijeron? Y en el momento yo dije, trágame tierra. Mi mamá me preguntó que si yo quería conocer a mis padres biológicos, a mi mamá. De hecho, me dijo cómo se llamaba. Se llama Berta.
Me dijo que ellos viven en Durango. Que en ese momento yo le hiciera todas las preguntas, que resolviera todas mis dudas, porque era un tema muy doloroso para ella y que por favor ya no le volviera a preguntar después de ese día. Entonces yo le dije no, o sea, solamente quería saber si yo era adoptada, pero no quiero conocerlos porque con ustedes he tenido todo el amor. Si ustedes me hubieran tratado mal, tal vez sí te diría, dime quiénes son mis padres para ver si me dan una vida mejor, pero no, la verdad es que no quise en ese momento ya preguntarle más. Antes de eso, era una adolescente normal, feliz, con problemillas de que el novio sí me quiere, no me quiere. A los 16 años conozco a mi esposo en casa de la familia de mi abuelita, de mis tíos. Salgo de la preparatoria, me caso con mi esposo a los 20 años. Y ya antes de casarme, tuve una caída, iba bajando las escaleras, no me tropecé, simplemente perdí la fuerza en las piernas y me caí. Entonces mi mamá se espantó mucho y empezamos a ir a varios médicos y es donde me dicen que tengo una discapacidad que me la heredaron mis padres biológicos, que según hasta ahorita los médicos dicen que no tiene cura, pero pues bueno, yo tengo fe que en algún momento sí tenga la cura. Yo ya me sentía mal físicamente y a los cuando yo cumplo 21 años, antes de que yo cumpliera 21 años, fallece mi mamá en enero. Igual del corazón, a ver, se había puesto muy mal y muere mi mamá. Y entonces, como pues mi mamá en ese momento, desde que nací hasta ese momento, fue mi todo. Ella me sobreprotegió, ella me cuidó, ella me hacía todo. Entonces, yo no sabía cómo vivir sin ella. Y empieza realmente mi calvario a partir de ahí. Y mi abuelita materna muere en septiembre. Se puede decir que no creía antes en eso, pero dice la gente que cuando una persona muy querida se muere, se lleva a algunas personas. Y pues siento que se llevó a mi abuelita, que era pues su hija, ¿no? Su hija mayor, su compañera. Al ver a mi papá mal, al haber muerto mi mamá, mi abuelita, pues yo empiezo cada vez más mal. Pasan otros años, yo cumplo 23 años y quedo embarazada. Pero los médicos me dicen que es un embarazo ectópico, que no se formó bien el bebé dentro de mí y entonces mi propio cuerpo lo rechaza y aborto. Y entonces otro duelo más. Entonces ya tenía muchos duelos atrasados. En el 2007 fallece mi papá. Mi fortaleza ha sido mi esposo y la fe que tengo en Dios, mi familia. Mi fortaleza han sido mis amistades, el recordar los valores y el recordar cómo mis padres, a pesar de que tenían alguna enfermedad, salían adelante. Fíjense, con este testimonio me pongo a pensar en todas las cosas o las causas por las cuales se puede sufrir y que por supuesto esto afecte a la familia, ¿no? Aquí estamos hablando de pérdidas, de muerte, de pérdida incluso de la salud, de abandono, ¿no? En este caso la adopción de esta persona. ¿Cuántas cosas hay en la vida que nos hacen sufrir y que a veces en familia no se saben tratar bien porque se llevan a cabo como secretos, como grandes secretos, como cosas ocultas que no se les pueden decir al resto de los miembros de la familia? Entonces, ¿qué tema tan difícil? Porque no creo que haya ninguna familia que no sufra, Olga. Y no solamente, no hay una sola familia que no sufra, no hay un ser humano que no sufra. Y quien introduce el tema del sufrimiento dentro del estudio de la persona y de los grupos es justamente la filosofía existencial. El filósofo existencial Karl Jasper hace toda una reflexión acerca del sufrimiento y en el caso específico de la logoterapia lo retoma el doctor Víctor Frankl como parte de la tríada trágica. El sufrimiento ineludible. Aquí yo quiero ser muy precisa en esto, Mari. No es posible evitar o eludir el sufrimiento. El sufrimiento es inherente al ser humano. ¿Por qué sufre la gente? No hay respuesta para eso. No. Lo que sí hacemos es hacer todo lo posible e inventarnos una cantidad de cosas para no sufrir. Sí. No es posible no sufrir. Yo quiero, ya que me diste la palabra, gracias, abrir la reflexión el día de hoy con esto. Claro. Es inevitable el sufrimiento, tarde o temprano va a llegar.
todos tenemos que vivirlo y el asunto va a ser cómo lo vamos a afrontar. Todas las familias en las diferentes etapas de la vida van a tener sufrimiento, o sea, es algo que no podemos evitar en la vida. Siempre va a llegar en algún momento y de varias formas. Lo que siempre va a llegar, creo yo, son las adversidades. O sea, los problemas y estas cosas, por ejemplo, hacías una lista y podemos seguir. Sí, De hecho, divorcios, pleitos. todo, pero hasta reprobar año, las adversidades son trabajo, chocar, un enfermedad accidente. también. Podríamos decir, jugar un poco al adivino y decir, señalar a cualquiera aquí, decir, tú vas a tener una adversidad y le vamos a atinar casi como, no, porque así es parte de la inevitable. vida. Pero además, eso tiene un impacto en la vida de todos. Pero es un impacto que ya está, dicen, inherente. Claro, porque está en la biología de nosotros. Cuando tenemos una pérdida, un sufrimiento o algo muy fuerte, se liberan una serie de sustancias, ¿sí? Casi las mismas que se liberan con la felicidad. ¿Sí? Sí, solamente que tienen algunas otras que hacen que haya una impronta, una huella. Todos nosotros, ¿sí? Y esa impronta y esa huella tiene la función de dejar un recuerdo muy fuerte. Cuando nosotros recordamos algo muy doloroso o muy vergonzante, por ejemplo, tenemos la capacidad de volver hasta sonrojarnos, volver a llorar, sentimos otra vez todo. Lo vuelves a vivir, lo terrible, ¿no? igual, pero no la felicidad. Si tú recuerdas algo feliz, ¿sí? Dices, estuvo padre, pero no es con esa impronta, no es con toda la carga, porque tiene una función en la biología del ser humano, en nuestra especie, porque eso es lo que nos ha ayudado a aprender, ¿sí? A no repetir, y viene en nuestra memoria filogenética y cosas ya aprendidas. Yo puedo no tener la experiencia de un leopardo, nunca me ha perseguido un leopardo, y puedo no haber ido nunca a un zoológico, pero si aquí atrás de repente oigo un rugido, está algo tendido, no volteo a decir, ay, mira qué chistoso. ¿Sí? Porque hay algo en nuestra memoria filogenética que hace esta impronta. Te protege. ¿Sí? Que tiene todas estas sustancias que hoy sí ya les tenemos el nombre. Antes no sabíamos, lo teníamos la experiencia, hoy tenemos los nombres de las sustancias. ¿Cómo se llama esa sustancia? Bueno, hay una serie de sustancias, la serotonina, la adrenalina, etcétera. Hay otras que son las que más vamos a hablar, que son estas sustancias que en 1975 se encontraron, que se parecen a la morfina, pero como son internas se llaman endorfinas. ¿Sí? Hay 3 tipos de endorfinas. De las más importantes son las beta endorfinas, porque clínicamente son las que más hemos encontrado la relación. Entre otras cosas, las beta endorfinas naturalmente aumentan su producción cuando tenemos dolor físico o emocional. Se empiezan a aumentar. Pero no son las y cosas, nos no es eso ayudan lo a que hacer eso. secretamos, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. Sí, Claro, porque hay muchas series, Ah. pero también cuando amamos, también cuando hacemos el amor. Yo cuando nunca he una hecho serie de cosas. suficientemente ejercicio Para como para que secretarlo. se me desarrollen las endorfinas. No, seguramente sí, Pero seguramente dice. sí, seguramente sí. Aquí hay un punto importante. Sí tenemos una característica de un rasgo biológico que nos define y que nos pone en una situación de alerta, pero también tenemos situaciones ontológicas que nos van a ontogénicas o ontológicas que nos van a permitir. Si nosotros nos quedáramos en una perspectiva nada más de lo biológico, en la respuesta que yo tengo ante el miedo o ante el dolor, no podría evolucionar o trascender ese sufrimiento a una parte de crecimiento, que a final de cuentas lo que estamos buscando es precisamente encontrar la forma de cómo yo ayudo a que podamos tener ese dolor, pero cómo lo evoluciono. Si yo me quedo en una perspectiva nada más de algo filogenético o algo biológico, en algún momento voy a tener un choque y no lo voy a trascender. Hablaba el caso, comentaron 2 puntos importantes. Pérdida, tuvo pérdidas y tuvo dolor. Sí. Forzosamente no tendría que transformarlo en sufrimiento, porque ahí es donde intervenimos nosotros. Pero el término de pérdidas, hubo algo importante que no perdió, las ganas de seguir avanzando a pesar de que se le fueron acumulando las diferentes pérdidas. Eso quiere decir que en algún momento tuvo la capacidad de poder identificar cuadros de dolor que le estaban alertando sobre una emoción o una situación que estaba viviendo, pero que en algún momento, quizá con ayuda o solo, decidió tomar la decisión de transformarlo no en sufrimiento, sino en una oportunidad de crecimiento. Fernando, ¿por qué Así yo es. les quisiera preguntar? ¿Por qué algunas personas sí tienen esa capacidad y unas familias enteras la tienen y otras no? Porque miren, les comparto Así es. rapidísimo. Aquí nos dicen en el Facebook, a algunos les gusta sufrir. Conozco a alguien que viene arrastrando problemas del siglo pasado, literalmente hablando, incluso problemas ajenos y no se deja ayudar por nadie. Y la verdad es que dan flojera a estas personas. Aquí una mujer que nos escribe nos dice, sí, definitivamente te hace más fuerte el sufrimiento. Yo tengo 2 hijos con necesidades especiales y el sufrimiento es lo normal en mi vida.
y sé que siempre será así, seguramente será peor conforme pasa el tiempo, pero ella, fíjense, o sea, ella sí lo comenta, ¿qué le vamos a hacer? A todo se acostumbra uno. Yo aún, dice, puedo asegurar que tengo muchos momentos de felicidad porque tengo amor, fuerza y mucho que dar. Y sé que hay personas que viven situaciones difíciles. Y por último también, bueno, en ese momento luego tengo muchos comentarios, nos dice otra persona, mi esposo y yo fuimos los valientes y nos dejaron de hablar en la familia porque decían que éramos indiferentes, malos, pues ¿cómo podíamos ser felices si la familia pasaba por tiempos difíciles? Es que Fíjense. ahí la diferencia es, como decía Fernando bien, lo inevitable es la adversidad. ¿Sí? La opción es si eso lo transformamos en un sufrimiento o no. Y constante. La adversidad además. es como la historia de esta mujer, que es la historia de todos nosotros. Es como El Señor de los Anillos, la película en donde es un problema más otro problema más otro problema y no terminan, son 3 películas de problemas. Así es la vida. Así es la vida de todos. ¿Qué es lo que hace héroe al héroe del Señor de los Anillos? Si es un muchachito chiquito, no tiene superpoderes, no tiene fuerza, nada más lo toma como reto. Él toma el reto de hacer, de enfrentar esas adversidades y poderlas superar. Y entonces lo transforma, ya no es dar más la adversidad, sino termina siendo algo que lo puede llenar de orgullo. Algo que te puede convertir en una persona más fuerte, en una mejor persona, en héroe de tu vida. Claro. Vamos a ir a una pausa rapidísimo y seguimos platicando esto, pero mientras tanto los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos llamen o se comuniquen a través de las redes sociales para que opinen y participen con nosotros porque se va a poner muy interesante. Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. Mi mamá nos abandonó a 4 y a mí y a mi papá. Mi papá fue alcohólico. Cuando ella se fue yo tenía 7 años, mi hermano, el más chico, tenía 5, de otro 9 y el discapacitado había tenido como unos 12 años. El día que ella se fue llevaba un niño tal vez de 1 año, no sé, y me mandó por un mandado con una tía. Y cuando regresé ya no estaba. Nunca entendí, y lo que menos entendí fue por qué nunca nos volvió a buscar. Ella se fue a Guanajuato, a otro estado, y cuando yo era niña pues pensaba que era muy lejos, pero yo la fui a buscar como a los 15 años y la encontré, y pues le reclamé, claro. Y me dijo ella que cuando yo tuviera un hijo lo iba a entender. Pues me casé, tuve mis hijos, y le digo, yo nunca voy a entender el dejar un hijo por ningún motivo. Pues me hice cargo de mis hermanos, tal vez porque era la única mujer. Digo, hasta la fecha mi hermano ahorita tiene 75 años y pues siempre he cuidado. Entonces, no sé, nunca se me ocurrió abandonarlos. Mi primer matrimonio, al año que me casé nació mi primer hijo. Se murió a los 2 días de nacido, bien normal, o sea, nació bien. No sé qué le pasó. Tengo al segundo de 45 años. Y el tercero también se me murió a los 2 días de nacido, también no sé qué le pasó. Después ya al siguiente año nació mi hijo Martín, que es el que tiene 45 años. Yo estuve a punto de ser violada muchas veces en mis trabajos. Me dicen algunos familiares que se dieron cuenta de mi niñez, de mi adolescencia llena de amargura, de resentimiento, de soledad. Y me dicen ahora, ¿cómo superé todo esto? ¿Cómo lo superé? Digo, pues no lo sé, tal vez Dios tuvo cuidado de mí desde siempre, tuvo cuidado de mí y no lo dudo. Entonces yo pienso que Él me dio esa fuerza. Bueno, y como decíamos al principio, todos estamos sujetos a tener adversidades, a pasar por circunstancias dolorosas en la vida, pero una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento prolongado. Sin embargo, hay familias que durante años van cargando algo muy pesado, que es alguna circunstancia de vida que los marca, pero que la llevan a cuestas por el resto de su vida. ¿Qué pasa con los otros miembros de la familia? Y particularmente hablando, ¿qué pasa con los niños que viven en una familia donde hay una problemática no resuelta y donde se vive con mucho sufrimiento? Bueno, inicialmente no sería, retomando un poquito lo que comentaban hace rato, ¿qué pasa con esas familias que sí logran empezar a hacer esa fractura, que comentábamos ahorita, de salir adelante en una situación crítica, o en estas familias que se aferran al dolor y empiezan a generar una cultura lastimosa en la cual cualquier evento traumático o que pueda generar dolor se puede extender en un sufrimiento prolongado? Como que para de pauta esto de los niños sería nada más
A veces la oportunidad, o sea, bien comentaba, partimos de un punto de adversidad. A veces la oportunidad dentro de la familia, no olvidemos que la familia es el núcleo donde nosotros nos definimos y nos construimos a nivel personal y social. A veces la oportunidad, cuando el dolor no lo utilizamos tanto para controlar como para salir adelante. Cuando empiezan a haber pequeñas fracturas es precisamente ese diferencial. Yo quiero señalar que en primer lugar, la familia da una respuesta ante una adversidad, ante un duelo, ante una pérdida. Pero quiero recalcar que son los adultos los que son responsables de guiar y conducir el proceso. Los hijos, los pequeños, ellos no tienen todavía la capacidad suficiente para hacer un afrontamiento total. Y son los adultos los que juegan el papel fundamental de guiar a los integrantes de la familia. Ahora, los adultos, ¿cómo lo hacemos? Y hay ocasiones en que los adultos lo hacemos de una forma sana y ayudamos a los pequeños a que se sobrepongan y afronten esos eventos traumáticos y dolorosos. Y hay ocasiones que no lo logramos tan bien. Claro. Pero fíjate, decías tú, ¿qué pasa con esas familias? Porque estas familias que lo viven así, ¿sí? Porque efectivamente, e igual como decíamos, hay familias que pueden superarlo, que tienen las facilidades que todo el mundo tiene y pueden hacerlo diferente, y las que no, las que se quedan en el sufrimiento. En esas familias, ¿qué ocurre con los niños? Igual la diversidad pasa así. Pueden aprender el modelo, ¿sí? Y aprender el modelo griego, de vivir la vida como tragedia, ¿no? Y hacen... Son griegos, íntegros, ¿no? Todos son griegos. Se vuelven trágicos todos. Pero también puede haber otra respuesta. Y hay niños, muchachos, que van aprendiendo y pueden poner... Algunas de las características de la resiliencia es poder poner esta distancia y saber que los que están mal... Yo tenía un paciente que era un muchacho excelente, y comentaré las circunstancias de su vida, sí, la verdad es que era sorprendente. Y él alguna vez me dijo, parece grosero, pero fíjate la distancia que pudo poner en algún momento. Dijo, no, es que yo de muy chiquito me di cuenta que los locos eran ellos, no yo. Bueno, pero eso fíjate, es muy raro, ¿no? Pero ocurre. Generalmente te crees igual de loco que los demás. Pero son esas cosas de por qué la pregunta que decían, ¿por qué unos sí y otros no? Y eso fue precisamente lo que generó la resiliencia, ¿por qué unos sí y otros no? Y lo mejor del resultado de la resiliencia es que efectivamente hay unos que lo hacen naturalmente y otros que no lo hacen, pero los que no lo hacen también pueden aprender a hacerlo. Eso es lo más importante. Dentro de lo que nosotros manejamos en la logoterapia, justamente es eso. En logoterapia se utiliza el término de poder de oposición del espíritu o antagonismo psiconoético, una palabreja rarísima. Pero para mí sí es importante dejar en claro que todos los seres humanos somos resilientes, en una u otra manera. ¿Por qué unos sí la hacen y otros no la hacen? No es porque los que no la hacen no tengan capacidad de resiliencia. Todos tenemos capacidad de resiliencia o esta capacidad natural de oponernos a lo que se nos viene. Es más, biológicamente el doctor lo hablaba, inmediatamente uno se corta o se lastima, enseguida se inflama el sector y toda la sangre y los glóbulos blancos, yo no soy médico, pero también quiero decir que la resiliencia no reside necesariamente en la parte biológica, sino en la parte más elevada del ser humano, que es la dimensión espiritual. Y no se entiende espiritual como religioso, sino la dimensión existencial, donde reside la existencia, la vida. Ahí es donde está esa capacidad de oponernos. Entonces sí es cierto que hay que enseñarle a los niños, pero el niño recibe el modelaje del adulto. Claro. La resiliencia tiene un proceso de aprendizaje. Entonces, los adultos tenemos una responsabilidad con los menores, a enseñarles los procesos de afrontamiento de las adversidades de la vida. Y se enseñan con el ejemplo. Claro. Además, no es de, a ver, mijito, mira, cuando te pase, no. Se enseñan con el ejemplo, te tienen que ver a ti viviendo de esa manera. Lo ideal sería que sea una combinación entre lo actuado en la familia y también lo explicado y lo dialogado. Ahí es donde entra la importancia de la palabra hablada, hablar, comunicarse. Pero pasa mucho con familias o con personas que nos dicen que al contrario, que vieron cómo crecieron sus papás o su familiar sufriendo y dicen, bueno, yo no quiero enfrentar las cosas de esta manera, yo no quiero ver la vida desde este ángulo. Por ejemplo, aquí nos dice Nancy, a mí me pasa así, mi bisabuela viuda, mi abuela viuda, jamás se volvieron a casar, mi mamá soltera y mi tía también. Yo me casé, me separé y todo el mundo me vio feo cuando tuve una nueva pareja y estamos reconstruyendo una nueva familia. Y yo dije, basta, no quiero, no debo y no puedo vivir así. Esa es una característica de los resilientes. Pueden planear. Yo no quiero esto, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Viví, por ejemplo, en la infancia un abuso de padres, de otras parejas, etcétera.
¿qué debo de hacer? Entonces, estas mujeres, alguna pregunta en algún estudio de resiliencia, ¿cómo le hiciste para tener parejas sanas? Dice, bueno, pues entonces yo pensé, no quiero repetir esto, entonces buscaré hombres que no tengan esto y esta característica. Porque efectivamente, esto que tú llamas esta dimensión superior, tiene que ver mucho con nuestra parte más superior, que es los frontales. A ver, pero una y que pueden pregunta. hacerlo, precisamente esta planeación. Cuando estás sufriendo, cuando pasas por un momento muy angustioso, muy doloroso, por ejemplo, una pérdida muy fuerte, una cosa así, y no sientes bonito, Claro. ¿cómo le haces para sentir bonito, ver Todavía no, bonito la vida? porque tienes que vivir ese proceso. Una parte creo, de la resiliencia importante es desdramatizar. Y lo que ayuda a desdramatizar es narrarlo. Porque si estás sintiendo eso doloroso, pues ¿verdad? Sí, Los pero seres así es humanos. el ser humano, porque tenemos emociones y las emociones tienen que entonces, ¿qué ayuda? Cuando decimos que el sentido del humor es parte de la resiliencia, no es que nos estemos riendo en la adversidad tan terrible, en el dolor, en la pérdida, por ejemplo, Sí. en una información como las que nos han narrado, pero lo que podemos es hacer narrarlo. Las mujeres, por ejemplo, narran mucho más que los hombres. Yo no creo que sea gratuito que haya mucho más viudas que viudos. Las mujeres narran y narran. Si las deja el novio, lo narran a la hermana, a la mamá, a la amiga 1, a la amiga 2, a la amiga de la infancia. Lo van narrando y lo van desdramatizando. Sí. Y terminan a veces en la última plática hasta riendo, contando algo. Y los hombres no. Están Ese reprocesando. Los hombres lo que hacemos desdramatizar es desdramatizar, es quitarle esa parte. se llama Y los hombres- autodistanciamiento en la sí, logoterapia. y los hombres no lo hacemos. Los hombres nos dejan la novia y decimos, no, es que la dejé yo, ¿no? No, y lo que pasa es que les vale. Y lo vamos guardando, no, porque precisamente vivimos todos los hombres y mujeres. No, ya Y sé, los es hombres broma. precisamente vamos guardando esa parte y que estoy convencido es parte de precisamente una serie de consecuencias Ahora, en salud. Fíjate, Sí. doctor, es hablar, es narrar, salir del mundo emocional, donde lo único que pasa es doler y duele, y colocarse en una posición de hablar del dolor, porque no es lo mismo. Estoy donde me duele y estoy tirado en el suelo, sufriendo. Pero cuando logro colocarme en una narrativa de hablar de mi dolor, entonces empieza la trascendencia del dolor. Entonces, en los procesos psicoterapéuticos es lo que tratamos de hacer. ¿Por es qué, salir. por qué al hablar se sana, se cura? Hay un proceso. ¿Qué sucede? O sea, ahí lo que, retomando lo que están comentando, antes de llegar al yo soy, yo quiero, yo puedo, o sea, no podemos llegar solos al yo quiero ser más fuerte, yo soy fuerte. Hay un proceso, claro. Es un proceso. ¿Y en dónde empieza ese proceso antes de la narrativa? Es que es un pilar de la resiliencia, así como los que están comentando. Yo voy a partir de un proceso de adaptación a apropiación. Si yo y es un ejemplo perfecto, si yo como hombre, ante una pérdida en una cultura como la mexicana, en mi familia donde todos somos machos, yo tendría que adaptarme al problema y decir, pues me dejó, pero pues no pasa nada. Yo no, me dejó y yo lo permití, porque me estoy adaptando a las condiciones que se me presentaron, en lugar de apropiarme de la situación y tratar de compartirlo, de entenderlo, de narrarlo, de vivirlo y no bloquearlo. O sea, muchas veces eso es una parte que nosotros vamos viviendo en la construcción que vamos generando. Nosotros lo miraríamos de manera diferente en la logoterapia. Lo que nosotros le sugeriríamos a las personas, llámense pacientes, perdón, o alumnos, es qué sentido hay detrás de este dolor. Porque aquí sí es importante marcar una cosa. Una cosa es el sufrimiento sin sentido, de esos sufridores adictos al sufrimiento y eso que les encanta. Como forma de azotarse, control, claro. O sea, con lo que sea, que ganar Porque hay controla. una secundario. ganancia, claro. Y el sufrimiento con sentido. El sufrimiento con sentido es lo que yo puedo rescatar, como el caso del primer testimonio, de lo que me tocó vivir, esta incapacidad de la chica, la muerte de sus seres queridos o el abandono, y encontrar ahí quién soy yo, qué oportunidades tengo desde esta realidad, porque es que no nos podemos quitar el dolor, nos vamos a envejecer, se nos van a morir los seres queridos. Mi madre acaba de cumplir 94 años. Sí, claro. Tenemos que estar prontos o Pero listos. fíjate, Pero tu cuando pregunta era- cuando dices encontrar el sentido al dolor, no quiere decir que ver todo como si, ay, bueno, pues Así, todo como es dolor de maravilloso, no, hay que qué bueno que sufro. No, encontrarle al sentido, es que habrá mucha gente que diga, ¿cómo le puedes encontrar el sentido a un dolor de la pérdida de un hijo, por ejemplo? Así ¿Cómo es. le vas a encontrar el ¿O sentido? cómo le Y hay encuentras que el sentido al vivir lo que dolor que ellos te están violenten en tu diciendo. casa? Claro. A ver. Hay que pasar por el proceso de duelo, hay que azotarte. Pero por eso la pregunta que tú decías me parece importante. Dices, ¿qué ocurre al hablar para que precisamente ocurra esta emoción y esto que estaba diciendo Eulalio?
y me parece muy importante. Primero, hasta hace poco, creo que lo que más ha revolucionado desde mi punto de vista la terapia es las emociones, la neurobiología, ¿sí? Las neurociencias nos han ahora dicho una serie de cosas. Las emociones no solamente son algo romántico o existen ahí nada más en algo. Hoy sí sabemos dónde están, qué generan, cómo ocurre, ¿sí? Y las emociones son esta parte que ocurre en la narración. Cuando las personas no le ponen nombre a sus emociones, no las pueden sacar, no pueden hablar sobre ellas. Casi todos ubicamos nada más el enojo, ¿sí? Y todo nos enoja. Es que me enojó, me molestó, etcétera. En las emociones el enojo es como esta boya que nos dice que hay algo importante abajo. Lo importante es lo que está abajo de ese enojo. La tristeza, el dolor, el miedo, los miedos que tenemos. Cuando empezamos a ponerle nombre, empieza a ocurrir una serie de cosas. Pero ¿cómo ¿sí? le pongo y nombre? le pongo nombre primero encontrando. Hay esta película de Intensamente. Ya que es muy estaba yo buena. pensando eso Bueno, exactamente. primero tiene todo un bagaje. Creo que es la película más comentada por los adultos y programas de adultos en la historia. Está muy bien hecha, ¿no? Porque tiene Aunque toda sea esta para, parte. aunque Porque sea es para cierto. niños. Pero se me Porque ocurre que tiene no es esta que le parte. pongas un nombre como tal de, ay, ya identifiqué científicamente, sino No, que no, casual científicamente no. Acá empiezas, es que ¿no? hay un a La emoción proceso. está en ti y tiene que tener un nombre. Y cuando le encuentras, además lo que está debajo, porque hay siempre debajo hay miedos. Miedo a no ser querido, a no ser amado, a no ser protegido, a perder, a la muerte, ¿sí? Hay una serie de cosas que cuando empiezan a tener nombre, empiezan realmente a poderse manejar, porque cuando le pones nombre lo puedes atrapar. Como que las Sin nombre no lo identificas. agarras. Pero, a ver, ¿Sería? yo Pero quisiera ¿cómo le señalar una dirías cosa, a alguien otro eso? elemento que quiero agregar es que estas narrativas de las que tú señalabas es con la presencia del otro. O sea, no es que yo solo me empiezo a hablar conmigo mismo y ya solito logro trascender. No, normalmente se hace ante la presencia y con el diálogo de los otros. Es que entonces Y hay una es ahí donde experiencia. entra el aspecto familiar. Hay familias que acogen muy bien y saben comprendernos y escucharnos. Y hablamos del dolor y todos hablamos del dolor. Todos Tiene toda la lloramos, todos sufrimos. Cuando el otro habla y me dice, y me regresa lo que yo le dije, introduce en mis ideas otra cosa. Pero ¿sabes por qué introduce en tus ideas otra cosa? Porque hay un proceso bastante sencillo. Que, o sea, yo no puedo llegar con una persona que acaba de sufrir una pérdida. Por ejemplo, lo que comentaba, se me muere mi hijo, o me acaban de violar, o me está violentando mi esposo. Todas las noches llega del trabajo, llega tomado y me violenta. Entonces, no lo puedo decir, necesito que nos metamos como en la sensibilización y verbalización de tus emociones. Hay una experiencia, yo creo que es mucho de lo que comentaba el doctor. Un proceso sencillo y amigable con el que podemos empezar a reconstruir ese dolor para que no se transforme en sufrimiento y llevarlo hacia algo que nos fortalezca es entender que hay una experiencia que podemos manejar como pensamiento. Yo ya tengo un pensamiento quizá previo o un pensamiento de lo que me está sucediendo. En el momento en el que está el pensamiento, yo lo llevo a un lugar de sentimiento o de emoción. Yo no podría anteponer la emoción. Muchas veces, ¿dónde está el descontrol? Cuando yo antecedo la emoción a lo que podría yo estar pensando en ese momento. Ya O sea, me hiciste unas bolas horribles. Vámonos a una pausa. Ahorita ahorita me te vuelves a digo, sí. explicar. Vamos a una pausa y Continúa. regresamos. Sí, está no así. se vayan. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y queremos invitarlos porque el día de mañana es el último día para que nos ayuden con su voto. Estamos nominados, seguramente ya lo saben porque lo hemos dicho hasta el cansancio, estamos nominados como mejor programa o producción interactiva dentro de los premios que otorga la televisión de América Latina. Estos premios TAL son premios pues muy importantes y la verdad Canal 11 tiene varias nominaciones, pero entre ellas está Diálogos en Confianza como mejor producción interactiva. Pero una gran parte de los votos tienen que ver con los votos que se hacen a través de internet. Solamente se pueden hacer a través de una computadora. Y si usted se mete a la página de Diálogos en Confianza, desde ahí usted puede votar porque ahí tenemos los enlaces, digamos, para que usted pueda votar a través de su computadora por Diálogos en Confianza. Nos daría mucho gusto ganar y además sería algo que compartiríamos con usted, así que nos quedan hoy y mañana para que usted corra a su computadora y por favor vote por Diálogos en Confianza. Bueno, y continuando con el programa, vamos a ir a continuación al siguiente testimonio. Vamos a ver el testimonio de una persona que le han pasado cosas verdaderamente graves en su vida y que han tenido repercusión en su familia. Veamos de qué se trata.
Me acusaron de yo haber abusado de los niños. Una violación no es una cosa, digamos, estoy afuera con una mujer, pues quizás sí, ¿no? Porque uno es hombre. Pero con unos niños, no. Entraron los chamacos con el médico, los revisó, me revisaron a mí, me revisaron mi pelo, todo eso. No hubo nada absolutamente. Y a pesar de eso me detuvieron. Después de 8 meses de prisión, 8 meses estuve adentro. Mi familia, hasta después supe que, pues ellos sí se sintieron mal. Yo me sentí mal en ese sentido, pero ellos, digamos, en el sentido, digamos, de las indirectas que les echaban aquí, que ahí va el esposo del violador, que ahí va el abuelo del violador y todo eso. Después se comprobó que no, yo no quiero problemas ya. A mí que me hubiera costado, me voy a vengar. ¿Qué gano con eso? Que es una venganza que nunca va a acabar. La familia de ellos, la familia de la otra familia, van a traer a mi familia en broncas. ¿Y qué culpa tiene mi familia de lo que me hayan a mí acusado? Ya que todo se calmó, yo vivo mi vida normalmente, ahorita, la mera verdad. Pero, digamos, dicen que yo estoy triste y todo. No, quizás estoy triste porque no me gusta estar encerrado. Ando en la bicicleta para allá y para acá, haciendo algo, recogiendo botellas, haciendo lo que puedo para sacar algo de dinero. Eso es todo. Pero que yo me sienta, digamos, por lo que pasó, yo sé que no fue nada. Me agacho la cabeza y tengo la frente muy en alto para salir. Me gusta la actitud de esta persona porque hace rato hablábamos de no dramatizar, decía Olga Loaiza, desdramatizar, ¿no?, la vida. Y este hombre, al parecer, eso es lo que hace justamente, ¿no? O lo dijiste tú, Eduardo, desdramatiza la vida y decide salir adelante y decide, pues, echarle ganas. Sin embargo, esto repercute de alguna manera, quieran o no, en la familia. Pero tenemos más comentarios por ahí. Aquí tengo una historia también en donde el sufrimiento la marcó, pero miren, nos dice Nora, creo que a todos de alguna u otra forma nos toca vivir el sufrimiento y depende cómo lo canalices, te va a ayudar o a tirar. De niña tuve una vida difícil con mi mamá, me hizo menos, lo mejor eran mis hermanas, para ella yo no pensaba, no opinaba, no servía y por tal motivo sufrí mucho. Me casé, tuve a mis hijos, me separé, me fui a vivir a la casa de mi mamá, sin embargo, quiso mandar sobre ellos y bueno, en una ocasión les dijo que yo no era nadie y que debían obedecerla a ella. En ese momento tomé a mis hijos lo necesario y me salí de su casa. Posteriormente me volví a casar, hoy vivo feliz y he educado a mis hijos. Considero que el sufrimiento me hizo crecer, ¿no? Como que pasó del sufrimiento a la acción y entonces hubo una diferencia en su vida, una vida antes y otra después, que es lo que muchas personas nos están contando, Marisa, y que seguramente también por ahí te van a contar algo así. Así es, porque aquí está Angélica, y Angélica, yo quiero que nos cuentes cuál fue la causa, digamos, de tu sufrimiento. Bueno, pues yo tenía una vida así como decía normal, y pensé que las adversidades eran de otras personas, no, nunca iban a llegar a mí. Y mi hija murió, la atropellaron. ¿De qué edad? De 17 años. Y yo iba con ella y ha sido la cosa más traumática que he tenido en mi vida. Se murió así casi en mis manos. Verla, sus ojitos sin luz, ya así. Terrible. Y nada más tomarla de la mano y mi esposo decirle que todo está bien, que no tuviera miedo, que estuviera tranquila. Pero pues yo desde que la vi ya no sé, como que empecé como a flotar, como que lo que veía no era cierto, que eso no me estaba pasando a mí. Sí. Y empecé pues un como calvario horrible. No dormía, no quería hacer nada. ¿Fue durante, digamos, tu proceso de duelo que pasaste por todas estas etapas? Porque ya ves que dicen que uno pasa por tristeza, enojo, desesperación, culpa, hasta que haces las paces contigo misma.
¿Llegaste a hacer las paces contigo? Sí. Sí, primero que nada, dije, no voy a poder sola, tuve que pedir ayuda. Y llegué a un grupo de tanatología que me sentí más que nada comprendida. Y cuando empecé a escuchar que nos decía la tanatóloga Rosy, que el 95% de tu sanación es tu responsabilidad. Y lo mismo que estaban diciendo ellos, que todos somos capaces de salir de las adversidades, todos estamos capacitados para eso. Y dije, no, pues sí tengo que hacer algo. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Hace 4 años. Ajá. Y en el proceso que he tenido, pues llegué ahí y me sentí más que escuchada, comprendida. Y me rodeé de gente que me ha ayudado mucho espiritualmente, y también encontré un lugar donde me he sentido muy bien, me han ayudado. ¿Y hoy en día puedes disfrutar un poquito más de la vida? Sí. Porque fíjate qué curioso y qué paradójico puede ser esto de la vida, pero uno puede seguir con su dolor, pero también seguir disfrutando la vida en pequeñas cosas. La verdad, siento que he crecido mucho, he aprendido mucho, y que lo veo como una segunda oportunidad, como la prueba de amor más grande que me ha pasado, y que he estado transformando todo mi dolor en amor, y he entendido mis emociones, las he conocido gracias a la gente que me ha ayudado. Me he sentido muy apoyada, y sí, la verdad, pues la gente que tenga así este tipo de problemas, pedir ayuda. Claro. Mira, qué bonito que lo compartas con nosotros, y sobre todo eso, que vaya el mensaje de que hay que saber pedir ayuda cuando se necesita. Sí, ¿verdad? la verdad, sí. Muchas gracias por compartirlo. Gracias, gracias Angélica. a ustedes. Muchas gracias. A ver, Olga. Yo lo que les puedo compartir es, hubo una ruptura familiar en donde nos separamos, mi esposo y yo, y tengo un hijo de 13 años, el cual él está muy enojado, está ya en proceso de terapia, pero está muy, muy enojado, bajó mucho en calificaciones, luego se enoja mucho y empieza a hacer sus berrinches, ¿no? Y él dice, es que me hace falta mi papá, yo lo necesito, ya no quiero estudiar, y así estamos en ese proceso. Y digo, bueno, a ver, creo que yo soy la adulta, ¿cómo lo voy a arreglar? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Ok, poniéndole una muestra que es, me volvió a meter a la escuela yo, estoy tratando de sacar la escuela, y él ya, bueno, vamos a hacer tarea juntos, estudiamos juntos, algo no entiendo, y él me explica. O sea, ¿y te funcionó entonces? Sí, me está funcionando. Fíjate, allá hace rato decían ustedes lo de la parte de verbalizar, ¿no? Claro. Pero está esta otra parte también que es maravillosa, ¿no? De cuando la mamá o el papá cambian, cuando modifican algo en la familia, se modifica toda la estructura, ¿no? Olga, ¿querías decir algo? Sí, y con relación al testimonio de Angélica, ahorita fuera del aire me estabas diciendo, ¿qué sentido tiene la muerte de un hijo? Por supuesto que ninguno. Eso es un absurdo. A veces la vida no es justa ni equitativa, pero la oportunidad que nos da el sufrimiento, y aquí hay una palabra que es clave, decisión. En algún momento de tu vida tú decidiste, ¿verdad, Angélica? Buscar ayuda, entender que tenías otros hijos, posiblemente un marido, un trabajo, la vida misma que es un regalo. Y en ese momento, con el paso del tiempo y lo que tú decías, Marisa, el proceso de duelo es fundamental. Es que encontrar el sentido no significa desconocer que hay un proceso de duelo, y lo que señalaban los expertos ahorita, todo este traspaso de la verbalización, la escritura, el reconocer mi dolor, no minarlo. Lo que pasa es que la medicina siempre va atrás, hasta que ellos no lo descubren, no está autorizado, pero las emociones están en el ser humano desde que el ser humano es ser humano. Sí. Mira a Caín que mató a Abel. Qué bonito testimonio nos ha regalado el día de hoy, cómo después de 4 años ha sido una mujer muy resiliente y muy valiente. Pero aquí hay una cosa que yo quiero resaltar, ya termino. La decisión que tú tomaste en un momento determinado de renunciar a tu hija que partió en una condición muy dolorosa y muy difícil. Y aquí está tu testimonio, muy valioso. Y esa es la trascendencia, ¿no? Trascender el dolor también.
Sí, sabes, la verdad es que es muy doloroso escucharlo porque no hay peor tragedia en la vida que la pérdida de un hijo. Sí. No existe. De hecho, no hay ningún grupo humano que le haya puesto un nombre. Podemos decir cuando se pierde al esposo o la esposa, viudos, huérfanos, pero a la pérdida de un hijo, en toda la historia de la humanidad, nadie le ha puesto un nombre por lo trágico o lo terrible que es. Poderlo superar y además sí requiere de tal vez el sentido que he encontrado y que veo es el de sobrevivir. ¿Sí? Sobrevivir a esa tragedia. Y ayuda precisamente esto que dice, que yo creo que en todo tipo de resiliencia, porque también lo comparte la otra, es que otros, como bien decía Eulalio, nos entiendan y nos comprendan. Entender qué ocurre, cuál es nuestro proceso de pensamiento, qué estamos viviendo, pero lo más importante, que alguien lo comprenda, esto es que entienda nuestra emoción. Claro. A veces nada más, ¿quién puede comprender una pérdida así? Alguien que también lo tuvo. Solamente, porque ¿cómo lo hacemos los demás? Sí, por ejemplo, en el caso de Olga, que está hablando también de su hijo, y que ella se pone de ejemplo con el hijo, es otra manera de hablar también el mismo porque idioma, tiene que haber estas ¿no? dos cosas, porque cuando nada más lo dices y no lo haces, es como haz lo que digo y no lo que hago, y es una contradicción que es muy difícil de resolver. Lo que ella entendió es, él pasa por esto, ¿sí? Seguramente comprendió que lo que le ocurre, que efectivamente siente esta ausencia, etc. Valida, claro, valida la porque eso es la carencia comprensión. Sí. Porque cuando comprendo al otro, el otro tiene razón. Eso es Puedo lo que estar quiero- de acuerdo o no, les quiero leer pero puedo aquí entender qué es lo que le está ocurriendo, ¿sí? En O otra comprenderlo. historia, Y ese es un paso. Aquí nos dicen una persona que también vivió la pérdida de su hija de su hijo a causa de leucemia cuando tenía 10 años. Dice, su pérdida me hizo más fuerte y después de que él se fue, me enfoqué en ayudar a las personas que conocí cuando iba a las quimioterapias con mi hijo. Me di cuenta que necesitaban ayuda, los entendía y el ayudar con un plan, o sea, estructuradamente, desde lavar la ropa, apoyarlos en esos momentos, fue mi mejor terapia. Dice, la pérdida de mi hijo me ayudó a crecer como ser humano y me doy cuenta que hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Ahí es muy recomendable. Igual hablando de la decisión y de identificarse con otras personas que viven lo mismo. Eso es, bueno, en es muy logoterapia, corto. en logoterapia usamos el término del optimismo trágico, que es convertir la capacidad de yo, convertir mi sufrimiento en servicio. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Claro, no, y hay una figura bastante sencilla que pueden buscar incluso, que esta figura con la que nos anclamos o que generamos nosotros, pues es conocida, por ejemplo, también como un tutor resiliente, que incluso Frank generaba una idea de un tutor resiliente, incluso aunque no esté físicamente contigo. A veces generamos una figura, una persona que puede ser nuestra contraparte, como decía el doctor, y generalmente un modelo, un ancla, un apoyo o una fe. O sea, a veces podemos no tener quizá una privación de algo, que estemos privados de la libertad, no sé, un secuestro, puede ser que yo no tenga esa persona enfrente de mí, pero de repente puedo generar una figura que sea como un tótem resiliente para mí, en el cual yo empiece a evocar estos procesos sencillos. Nos ayuda a entender cómo pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Un tutor resiliente me ayuda a redondear a un nivel básico, antes de que yo pueda entrar a un nivel más profundo de duelo. Yo tengo que ayudarle a entender, a pasar del pensamiento a la acción. Yo como tutor, si logro eso, estoy haciendo que el ciclo funcione. Porque si yo interrumpo el proceso, que es muchas veces lo que nos lleva al sufrimiento, no estoy ayudando a la persona ni me estoy ayudando a mí a entender lo que está pasando, a sentir la emoción de lo que me está evocando, a poder compartir y verbalizarla y a que eso me lleve a una acción. Muchas veces el dolor que pueda tener en la familia, como bien decían hace rato, quizá yo no encontraba cómo hacerlo, pero hubo algo que me ayudó a decir, voy a tomar esa decisión. Un testigo con empatía o un testigo cómplice, lo llaman. Que te ayude, exactamente. Ahora, sí. a mí me gustaría abordar en este momento el asunto de la responsabilidad, porque la resiliencia tiene un proceso de aprendizaje. Te interrumpo ahí para que regresemos contigo justamente a que toques ese punto y para que lo puedas ampliar mejor, porque vamos a ir rápido a una pausa. Pero regresando, me interesa este tema de la responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante el dolor, ante el sufrimiento, el nuestro y el del otro? Vamos a ir a una pausa y regresando contestamos eso. Mientras tanto, los invitamos a que nos llamen y a que aprovechen ahorita que vamos a un corte para que a través de su computadora vote por nosotros en los premios TAL. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza, por todos los mensajes que hemos recibido en el tema del día de hoy. Y lo quiero invitar a que mañana no se pierda el programa, como siempre, los miércoles y todos los días, temas interesantísimos. Y mañana particularmente, pues a todos nos viene bien el programa, porque es el tema, ¿existen los verdaderos amigos? Seguramente todos en nuestra vida, en nuestra historia, hemos tenido algún vínculo con una persona que nos hizo sentir muy bien, con la que nos identificamos, con la que hemos pasado momentos agradables y pensamos a veces en qué se basa una verdadera amistad. O a veces esta verdadera amistad se transforma y resulta que se vuelve una relación conflictiva, una relación tal vez de codependencia, luego de traición. Luego dicen entre hombres y mujeres no existe la amistad porque luego siempre hay enamoramiento, bueno, hay otras cosas. Vamos a esperar sus mensajes, sus comentarios y vamos a ver mañana qué nos dicen los especialistas en el tema de si existen o no los verdaderos amigos. Y vamos a ver ahora un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy sobre el sufrimiento. No es posible evitar o eludir el sufrimiento. El sufrimiento es inherente al ser humano. ¿Por qué sufre la gente? No hay respuesta para eso. Hacer todo lo posible e inventarnos una cantidad de cosas para no sufrir. Es inevitable el sufrimiento, tarde o temprano va a llegar. Todos tenemos que vivirlo y el asunto va a ser cómo lo vamos a afrontar. Siempre va a llegar en algún momento y de varias formas. Cuando tenemos una pérdida, un sufrimiento o algo muy fuerte, se liberan una serie de sustancias, ¿sí? Casi las mismas que se liberan con la felicidad, que hacen que haya una impronta, una huella. Y esa impronta y esa huella tiene la función de dejar un recuerdo en la biología del ser humano, en nuestra especie, porque eso es lo que nos ha ayudado a aprender, ¿sí? A no repetir. Inevitable la adversidad. ¿Sí? La opción es si eso lo transformamos en un sufrimiento o no. No olvidemos que la familia es el núcleo donde nosotros nos definimos y nos construimos a nivel personal y social. El dolor no lo utilizamos tanto para controlar como para salir adelante. La familia da una respuesta ante una adversidad, ante un duelo, ante una pérdida, que son los adultos los que son responsables de guiar y conducir el proceso. Los hijos, los pequeños, ellos no tienen todavía la capacidad suficiente para hacer un afrontamiento total. Todos los seres humanos somos resilientes, en una u otra manera. Mi nombre es Alejandra Reyes Garrido. Tengo 3 hijos. Terminé la carrera de trabajo social y pude ejercerla. Empecé a trabajar a los 18 años como trabajador social. Recuerdo una infancia bonita. Cuando yo era niña de esa edad, hasta los 6 años, fui inmensamente feliz. A mí me dio la polio al año y medio. Yo no caminaba, yo me arrastraba. Anteriormente la sociedad no tenía un poquito de cultura respecto a una persona con discapacidad. Entonces crecí nadando contracorriente porque la sociedad me rechazaba y pues mi madre sufría mucho. Sin embargo, ella fue muy insistente y ella me decía, pues tú no tienes pies. Y yo le decía, no mamá, pero tengo alas. Conocí a mi esposo en el sector salud, yo le sonreía, él me sonreía. Después teníamos la media hora de lunch, bajaba yo a lunch
y él me miraba y yo lo volteaba a mirar y pues sí, me sonreía con él. Mi esposo fue muy guapo, bueno, es muy guapo, pero ya está más grande. Ya hasta que una vez me dijo que me invitaba a desayunar y yo no me hice de rogar y me fui a desayunar con él. Y yo creo que los tiempos no han cambiado, porque él me tomó la mano y yo me la dejé tomar. Ya después me volvió a invitar, fuimos a desayunar, me tomó la mano, se acercó a mí, pues yo también. La tercera salida, pues ya. Nos dimos el beso y pues ya me invitaba a salir y yo salía con él, a donde quiera que íbamos. Posteriormente él estaba ya en la carrera de medicina y pasó el tiempo y me dijo, pues yo termino mi servicio social, me voy a tener que ir. ¿Quieres casarte conmigo? Yo dije, wow, este tren no lo dejo escapar. Y le dije, pues déjame pensarlo. Nosotras las mujeres siempre así, les damos un poquito para que se inquieten los hombres. Bueno, ya después le dije, pues sí, sí me caso contigo. Bueno, pues nos casamos. Mis papás no estuvieron de acuerdo. Mi mamá me dijo, ¿cómo que te vas a casar? ¿No te das cuenta ese hombre tan grande que está? ¿Y tú con tu problema de tus piernas? ¿Y qué problema hay? Mira, hija, es que nosotras como mujeres le servimos a los hombres. Bueno, pues yo veré cómo barro y cómo trapeo. No, hija, nos usan. En su ignorancia de mi mamá decía, nos usan porque decía, se refería a lo sexual. Y yo pues dije, ay mamacita, si supieras que yo ya fui, ya regresé y me pareció y que las piernas es lo que menos voy a usar, ¿no? A eso mi mamá se refería, mucho miedo le daba a eso. Los problemas que yo me he enfrentado en la sociedad ha sido el minimizarme, el rechazarme, el decir, pues si no puedes, ¿para qué entras? Pero lo superé más que todo por mi esposo. Fue todo un caballero. Fíjate que a veces cuando uno ve estos testimonios uno se podría preguntar qué fue primero, la actitud positiva de esta mujer que la hace encontrar la felicidad pese a todo, o al revés, ¿no? El destino que le pone todo, que hace que ella sea una persona feliz. Por supuesto, la respuesta es la primera. La actitud es lo que viene primero. ¿Y qué es lo que hace que esta mujer tenga esta actitud, esta resiliencia? Porque al final de cuentas es eso de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que dos cosas muy importantes que yo veo aquí. Una es, recordaba que estos jugadores paralímpicos que también compiten sin una pierna o sin dos piernas, etcétera. Y creo que aquí hay un punto resiliente muy importante. La resiliencia siempre ocurre o superamos las adversidades con lo que sí tenemos, no con lo que no tenemos. ¿Sí? Saber qué no tenemos es importante, pero no con eso superamos las adversidades. Esa mujer nada, no tiene piernas, ¿dónde funcionan las piernas? Sí. Pero nada con lo que sí tiene. Tiene sexo con lo que sí tiene, no con lo que no tiene. Y dice, pues yo para qué las piernas, pues no las tengo y punto. Qué divina cuando dice esa parte, ¿no? Porque dice, mi mamá no sabe que yo ya fui y vine. Porque tiene claro lo que no tiene. Sí. Pero lo que va a usar es lo que sí tiene. Pero todos aquí, todos en la vida, así superamos nuestras adversidades. Claro. Con lo que sí tenemos, no con lo que no tenemos. ¿Qué es lo que si nos centramos en lo que no tenemos, pero efectivamente es centrarnos en el sufrimiento. Claro. Si nos centramos en lo que sí tenemos, entonces podemos tener esta opción. ¿Y qué sí tenemos cuando nos centramos en esto? Tenemos fortalezas, ¿sí? Tenemos sentido del humor, porque esta mujer está llena de sentido del humor, que ayuda precisamente. ¿Sí? Está llena de retos. Fíjense todos los retos que nos enseñaba todas sus medallas, ¿sí? Y su profesión. Esto es podernos centrar, poner en el centro, ¿sí? Lo que sí tenemos y en la periferia lo que no tenemos, ¿sí? Porque sí efectivamente existe, pero lo que hacemos con muchas frecuencias es poner en el centro lo que no tenemos. ¿Y qué ocurre con los hijos? Fíjese que con los hijos y los niños les hacemos lo mismo. Les estamos duro y duro con lo que no tienen. ¿Qué es lo que decía la mamá que no logran? Y en lugar de centrarnos en lo que sí tienen. Eso tiene que ver justamente con lo que quiero que Eulalio nos platique, que es la parte de la responsabilidad, que era lo que estábamos diciendo. Esta mujer que acabamos de ver en el testimonio asume la responsabilidad de lo que le está sucediendo, ¿no? Por supuesto. Eulalio. Ahí hay por lo menos dos procesos. Uno,
cuando familiarmente asumimos la responsabilidad de lo que nos está pasando. O sea, tuvimos una pérdida, tuvimos una muerte, tuvimos algo, una desgracia. Y entonces como familia tenemos que asumir la responsabilidad de qué vamos a hacer con esto que nos está pasando. Todo esto después se traduce en lo individual. O sea, ¿yo qué voy a hacer con esto que me duele? ¿Qué voy a hacer yo? Esta persona del testimonio tiene esa actitud, pero ella toma una responsabilidad de decir, yo voy a hacer esto con mi vida, yo quiero esto, yo quiero casarme, yo quiero trabajar, yo quiero desarrollarme. ¿De qué sí somos responsables todos? De nosotros asumir qué vamos a hacer con nuestro dolor, cómo vamos a afrontar la adversidad. Y entro a la otra parte que yo quería señalar, el modelaje y la enseñanza con los niños, porque también eso es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo les vamos a enseñar a los niños que tarde o temprano van a tener que enfrentarse a la adversidad y a los problemas, al dolor, a la muerte, a la separación, al cambio? Entonces, es algo para lo cual tenemos que irlos preparando. Por ejemplo, en su visión de ver la muerte, ¿no? Por supuesto. Es importantísimo que los niños vayan, por ejemplo, a los velorios o a las misas o que estén enterados de algún familiar cercano que está pasando por un proceso de muerte y que lo vivan y que lo convivan y que se les permita llorar y sufrirlo junto a los demás. El dolor es inevitable. ¿no? Claro que sí. Mira, los niños son tremendamente resilientes. Si hay un ser humano resiliente en el universo son los niños. Lo que pasa es que los adultos no sabemos encauzar esa capacidad que tienen los niños de responder. Por supuesto que sí es responsabilidad de cada familia decidir cómo, pero nunca engañarlos. Eso que tú decías ahorita, se murió tu abuelita y tú vivías en el limbo. ¿Sí? Así me decía una alumna de tanatología, se le murió una hermana y se enteró a los 15 años que la hermana se había muerto. Fíjate. Nunca le hablaron. Al niño hay que hablarle con la verdad. ¿Qué daño le hace a un niño? ¿Qué daño le hace a un niño el que no le digan la verdad? Tocando ese tema, hay partes de un principio. Está comprobado que la mayoría de la población resiliente tiene la capacidad de generar o aprovechar mejor sus recursos o incluso entender mejor el dolor cuando partimos de un conocimiento. O sea, ahí como adultos, tomando un poquito lo que decía el doctor y lo comentaba Eulalio, mucho del proceso que nosotros tenemos que apoyar para dirigir al niño es hacerle ver lo que está a su alrededor, hacerle ver las capacidades que sí tiene, pero podemos entrar en otro proceso que también está perfectamente desarrollado en la resiliencia, que es enfocarnos en lo positivo desde una perspectiva de un buen trato, pero siempre enfocándonos en lo real, en lo que sí existe. Y concretamente, ¿qué le hace a un niño el no saber la verdad? El no saber, lo primero es una exclusión. Cuando tú estás fuera del conocimiento de los demás, estás excluido. Y cuando te estás excluido, ¿sí? Entonces empieza una serie de fantasías. Tampoco me aman, no soy importante, no soy parte de la familia. Empieza a haber una serie de cosas. ¿O por qué no me lo quieren decir? Mira, no, siempre es una cuestión, siempre es una cuestión de amor. Siempre se trata de cuidar. Sí. No lo hacemos por perversos, sino los padres lo que quieren es evitar el dolor. Lo que tenemos que entender es que el dolor es inevitable. Lo que es evitable es el daño. ¿Sí? Causar más daño, eso sí es. Por ejemplo, si a un niño se le muere el padre y tiene 6 años y se le dice, ahora tú eres el hombre de la casa, wow, ¿qué pasó? Sí. Le están causando un problema ahí, porque no puede ser ahora el hombre de la casa. Él es un niño, que tiene que ser cuidado, etcétera, que tiene que vivir el dolor de la muerte de su padre, ¿sí? Pues no tiene por qué causársele daño. Entonces, otra vez, lo hacemos, entiendo esta parte de cuidado. Sí. Pero tenemos que ver que el cuidado también es que vivan su dolor, ¿sí? Y no excluirlos, porque otra vez la exclusión, ¿sí? Empieza a generar una serie de suerte de estoy fuera de esta familia. Y de validar ese dolor, porque además es un dolor que hay que validar en los niños desde su lugar, desde cómo lo están viviendo ellos, ¿no? Lo viven muy distinto a veces a como lo vivimos nosotros. Además el dolor no causa daño, causa daño a todas las otras cosas. A ver, eso es muy importante. ¿Por qué no causa daño el dolor? Porque el dolor es inevitable. Yo puedo tener dolor por la muerte de alguien o por la pérdida, por no entrar a la universidad en el examen, y puedo tener mucho dolor, ¿sí? Pero si hago algo con eso, puedo aprender. Por ejemplo, una característica resiliente es que no hice. ¿Sí? Ser persistente y planear. No hice tal cosa, pues entonces ahora tomo un curso. Claro. O ahora tal cosa. O sea, el dolor no hace daño, lo que hace daño es lo que se hace o no se hace con él. Y en el caso de los niños, lo que hacen los adultos. Eso sí puede causar daño. Y ahí viene lo que tú dices, la validación. Y, perdón, con el tema de los niños. El niño que no pregunta está mal. Claro. Démosle el espacio al niño para que pregunte y para que él pueda acomodar
el derecho a su propio dolor y precisamente el que se le respondan sus inquietudes. El niño no va a preguntar cosas extrañas ni raras. Su capacidad y su desarrollo intelectual, lógicamente, está acomodado dentro de ciertos cánones y patrones. Eso va a preguntar y eso es lo que él necesita. Démosle chance para que no haya este tema de que diga lo que quiere decir. Sandra. Oigan, ¿y qué pasa cuando desde los pequeños detalles que para los papás son importantes, por ejemplo, el niño está sufriendo porque se le rompió un juguete o porque se le murió su mascota? O sea, son pequeños sufrimientos o grandes para los niños, y cómo nos preguntan las mamás, cómo los manejamos para que cuando sucedan cosas importantes o de otro tipo en la vida, las puedan entender. Por ejemplo, Rocío nos pregunta, cuando mi hija de 4 años se le perdió un juguetito que ella quería mucho, lloró y la pasó muy mal, y entonces yo le dije, cuando algo malo pasa, algo bueno pasará, pero de esas pequeñas acciones podemos enseñarle a los niños a enfrentar la vida o a irle enfrentando. Vamos a contestar esa pregunta después de esta pausa, porque nos vamos rápidamente a la pausa. Sin embargo, nada más rápidamente decir que eso no es validar el dolor del otro, ¿no? Cuando le decimos, muchas veces les decimos, ay, mijito, no era nada, hombre, ya tienes Sí, no muchos importa, juguetes, claro. no importa. O bueno, pues luego te compro otro perrito, ni modo, ese ya se murió. Entiendo que uno lo hace como tratando de que el otro no sufra, pero en el fondo ni evitamos el sufrimiento del otro y no le estamos permitiendo ni enseñando cómo debe de sufrir, cómo sí se sufre en la vida, y que lo importante es la actitud. Pero la respuesta del especialista después de esta pausa. Gracias, estamos de regreso en Diálogos en Confianza y nuevamente les recordamos que mañana es el último día para que nos regale su voto. Diálogos en Confianza está nominado a Mejor Producción Interactiva, y esto pues por supuesto gracias a ustedes, gracias al trabajo de un gran equipo, pero a la gente que nos regala su voto y que nos ve todos los días. Ya les decía hace ratito Marisa que es importante que nos voten desde su computadora, porque si usted lo intenta hacer desde un dispositivo móvil no va a poder acceder a la página y a la parte donde se vota. Vea a través de las redes sociales del programa Diálogos o directamente en la página de Premios TAL, que es en lo que estamos nominados en estos premios. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla, para que por favor hoy y mañana nos regale su voto y lo comparta con todos sus conocidos y la gente que nos ve. Vamos a ver ahora una cápsula de información sobre Viktor Frankl, el creador de la logoterapia. Perdónenme, y se me estaba pasando algo que hacemos todos los martes. De pronto como que sentí que era miércoles. Sí, es mi culpa. Es todos los martes, usted sabe que presentamos a las personas que desafortunadamente han desaparecido. Hemos estado hablando del sufrimiento, de las cosas difíciles de la vida, y esta es una de ellas, la gente que se aleja de sus seres queridos, y por eso le pedimos a usted que preste mucha atención y si las reconoce o tiene alguna información, nos la haga saber. Vamos con Ana María Velázquez Colomer, ahí vemos su fotografía. Ella se extravió en la calle Lirios, en la Manzana 1, lote 2, de la colonia Mirador 1, en la delegación Tlalpan. Esto el 30 de abril del 2015, es Ana María Velázquez Colomer. La siguiente fotografía es la de Diego Alberto Franco Loaesa, quien se extravió en la calle Oriente 245, en el número 564 del edificio B. El departamento es el 202, en la colonia agrícola oriental de la delegación Iztacalco. Esto es reciente, fue el 20 de julio de este año que Diego Alberto Franco Loaesa desapareció. Y una fotografía más que le muestro es de Rodolfo Hernández Hernández, quien se extravió en Reynosa, Tamaulipas, el 31 de julio desde el 2013. Ahí observe bien sus rasgos, y si tiene alguna información, él desde Reynosa, Tamaulipas, espera reunirse con sus seres queridos. Y como le comentaba hace un momentito, pues ahora vamos a ver en el tema de nuestro programa del día de hoy una cápsula de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia. Hablar del sentido de vida y de la logoterapia nos remite necesariamente a su creador, el neurólogo y psiquiatra austriaco Viktor Frankl. Siendo prisionero en los campos de concentración, Frankl vivió en carne propia el poder desafiante del espíritu humano, comprobando que no es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre, sino que es el hombre el que le da sentido al sufrimiento.
Su testimonio es sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender las dificultades. Frankl estaba convencido que cada hombre, aún bajo condiciones tan trágicas, guarda la libertad interior de decidir quién quiere ser y que el cómo reaccionar ante condiciones que no pueden ser cambiadas depende de nosotros. Decía que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que se debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Y es precisamente esta idea lo que conforma su creación terapéutica. La logoterapia, una psicoterapia centrada en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Frankl afirmaba que la clave de la curación se encontraba en la autotrascendencia, es decir, en la trascendencia de uno mismo, por lo que había que identificar que los seres humanos no inventamos el sentido de nuestra vida, sino que lo descubrimos. Fíjese qué importante, no se inventa el sentido, no es algo que además nos aparezca por ahí, es algo que uno descubre, busca, encuentra, ¿no? De alguna manera uno le da el sentido al sufrimiento que uno tiene. De ahí la importancia también de esta técnica de la logoterapia que a mí en lo particular me encanta. Vamos rapidísimo, te pido que rapidísimo me contestes en lo que nos habíamos quedado para ir con nuestros testimonios que están ahí. Claro, el asunto del ocultamiento de las cosas a los niños. Bueno, ahí cuando la familia en su afán de proteger a los niños le oculta, bueno, pues a los niños, los niños ven que algo está pasando y entonces ellos viven un proceso de exclusión, o sea, no me quieren decir y él se lo explica y entra en procesos de fantasía y de explicarse a sí mismo lo que está pasando. Entonces, no es bueno, no es sano, no es lo mejor que uno puede hacer ocultarle a los niños las cosas. Hay que hablar con ellos, claro, a su nivel, porque ellos tienen un contexto. Y entro ahí el otro punto. Cuando uno trata de entender lo que le pasa a los niños cuando afrontan una pérdida de algo, que algo les duele, uno como adulto debe de comprender que uno tiene que entender el dolor de ellos desde una posición de niños. A veces queremos que ellos entiendan las cosas desde nuestra posición de adultos. Y no, uno tiene que entender que es un niño, es una niña la que está sufriendo. Y uno tiene que colocarse con ellos ahí, a esa altura, a ese nivel, para poder comprender. Igual pasa con un adolescente. Nosotros tenemos que entender que la visión del adolescente es una visión de esa edad. Y a veces queremos que lo resuelvan desde una posición de adultos. Nosotros tenemos la posición de adultos. Y lo mismo pasa con otras personas. Yo puedo entender el dolor y el sufrimiento, pero desde mi perspectiva. Pero no es la perspectiva del otro. Entonces, siempre entender que el dolor que está sufriendo el otro, él tiene su propia visión. Y es entender y tratar de acercarse a lo que él está sufriendo. Para poder ayudar, la empatía, el poder comprender al otro. Pero insisto, en los niños es entender que ellos están teniendo un sufrimiento de niños o de niñas. Y como decía, y lo que la pregunta era, ¿qué se hace entonces? Una vez que se entiende y se comprende, porque nada más para enfatizar, porque lo creo muy importante, es que efectivamente muchas veces esperamos del adolescente o del niño una respuesta adulta. Es imposible, ¿cómo? Claro que no lo pueden hacer. Sí. Pero, y nos enojamos y les exigimos una respuesta adulta. Si son niños, si los adultos tampoco las tenemos, claro. Pues ellos mucho menos. Pero entonces, ¿qué hacer con un niño que pierde su juguete, una mascota, etcétera? Desde entendiendo y comprendiendo esto hay que contenerlos. ¿Sí? Hay que contenerlos, hay que saber que sufren. ¿Qué es contenerlos? Entender esa parte, poder decirles, sí, sé que sufres, ¿no? Y es doloroso y acompañarlo con esa parte. Creo que es un peligro, otra vez es esto de que no les duela decirles, vendrá algo bueno, y si no, mejor no decirlo, mejor que acompañe y punto, ¿no? Que vaya acompañando con ese pequeño duelo o gran duelo, porque nosotros podemos pensar que es un pequeño duelo. Para ellos es un gran duelo. Y a veces es terrible. Por ejemplo, la muerte de una mascota puede tener todos los argumentos, todo el contexto de un duelo adulto. Es que tiene todo el proceso. ¿Sí? Hay una variable importante que tendremos que tener presente. Yo como niño, las cosas que me suceden me definen. O sea, yo estoy formando mi identidad. Claro. A mí me definen. Como adulto, yo las interpreto. Un ejemplo perfecto. Mis papás se están separando por mi culpa. El perro se murió por mi culpa. Entonces, yo estoy en ese proceso de construcción de identidad como niño y muchas veces es cuando yo empiezo a interpretar que en algún momento, si yo no tengo claro que no es algo que me esté definiendo y que sea mi responsabilidad, si no es compartida,
Cuando yo empiece a buscar los yo quiero, los yo puedo, van a empezar a un choque con mi identidad, a diferencia del adulto. Al adulto, nosotros hacemos la interpretación de las cosas muchas veces ya con uso de causa, el niño no. Claro. Cuando empezamos a tener problemas en la casa, es precisamente por eso, porque los dos perdemos de vista que a uno nos define y nos está formando nuestra identidad y que el otro podría ayudarle a ser responsable de poder transitar ese proceso doloroso que nos está acompañando en la vida. Y no permitir que se echen la culpa, ¿no? Porque por lo que te estoy escuchando, pues crecen con una sensación de culpa tremenda. Hemos estado hablando mucho acerca de la muerte y es muy importante, por supuesto, es de lo más doloroso, pero no es lo único, no son las únicas desgracias que ocurren en el hogar. Están los problemas económicos, están los divorcios, por ejemplo. Y ahorita que hablabas tú de la culpa y de todo eso, pues qué daño le puede hacer a los hijos el hecho de ver a los papás peleando, de ver a los papás fatal, de entender que ahí está pasando algo muy feo y que nadie le explique al niño lo que está sucediendo con los padres. ¿Le atañe al niño lo que le pasa a los padres o es problema de la pareja? Es problema de la pareja. Y sin embargo, sí se necesita explicar una serie de cosas. ¿Por qué? Porque como bien decía, los niños empiezan con ciertas fantasías por estos miedos. Esto es, cuando los padres están separando, la primera fantasía o la primera idea es por mi culpa, porque como siempre se discute por algo, en algún momento tenemos un desacuerdo, entonces la primera idea es por mi culpa, fíjate lo terrible, si no se le dice no tiene que ver contigo. ¿Sí? La otra es, a mí también me van a dejar de amar, porque si los padres se dejan de amar, el amor existe porque lo estamos viendo. Si ellos se dejan de amar, a mí me dejan de amar, ¿sí? También me dejarán de amar. La tercera fantasía que ocurre es, ¿yo puedo hacer algo para que esto no ocurra? No y resulta que es una fantasía que muchos niños recurren. Por eso estas películas que aparecen cada Navidad, etcétera, de hijos de padres separados que hacen algo, se pierden y después los padres se juntan para buscarlo y al último otra vez y se reconcilian, ¿no? Eso es terrible. ¿Y por qué son tan buscadas? Pues porque es una fantasía que está en los niños. Pues, ¿no? Entonces, una es mi culpa. La otra es, yo puedo hacer algo, ¿sí? Y otra terrible es, también a mí me dejan de amar. Por eso es importante escucharlos, darles el espacio y poder decir, no tiene nada que ver contigo, ¿sí? A ti no te vamos a dejar de amar y tú no puedes hacer nada por esto. Claro. Pero para eso se necesita escuchar. Decía algo muy importante, la palabra sí es básica en esto. Sí necesitamos aprender a escuchar y también algo muy importante, tenemos que aprender a hacer las preguntas y las respuestas que no sean parte del problema, sino que sean parte de la solución. A veces preguntamos y respondemos y terminamos haciendo el problema más grande, ¿sí? En lugar de hacerlo mucho mejor. Así es. Hablando de escuchar, quiero escuchar el siguiente testimonio y ahorita les doy la palabra con mucho gusto. Te agradezco que compartas con nosotros tu historia y platícame un poco la razón de tu sufrimiento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Gaby O y milito en CODA. Bueno, yo a la edad de 20 años falleció el esposo y me quedo con una niña de 2 años y un bebé recién nacido. Y en ese momento de la pérdida yo empiezo a tener mucho coraje hacia esa persona y empiezo a vivir mi vida muy enojada. Muy enojada, y para evitar el sufrimiento empiezo a fugarme en el trabajo y empiezo a trabajar mucho todo el día y los hijos se quedan al cuidado de la mamá y pues por supuesto que ellos al perder al papá pues perdieron a la mamá, ¿no? Porque también me tenía que salir a trabajar y en ese momento mi idea era que solo yo era la única proveedora y porque así era de esos hijos y me empiezo a jugar, pero me empieza a dar una serie de depresiones constantes que yo las anulaba. Yo decía, no puedo caer porque mis hijos me necesitan y empiezo a evadir todos mis males, que en este caso eran las depresiones, pero llega un momento en que los hijos crecen, que son independientes porque ellos se casan también jóvenes y me quedo sola y entonces empiezo a pensar en que ya no tengo nada que hacer en este mundo y empiezo a pensar en el suicidio. Y lo intenté, porque tuve un intento de suicidio. Al llegar hasta ese punto, pues caigo en un hospital psiquiátrico. Y fue ahí donde
pues deambulando en ese hospital psiquiátrico me doy cuenta que esa no es la vida que yo quiero para mí. Que a pesar de todas las adversidades y de lo que yo había vivido y las pérdidas desde el papá hasta el padre de los hijos y mi propia vida, pues me doy cuenta que esa no es la vida que yo quiero. Qué difícil para tus hijos, además, ¿no? Además, ¿no? Porque Verte pues así. ellos, en algún momento el hijo así me dijo, ¿te piensas morir en ese cuarto? Entonces ellos ya conocían mis depresiones constantes que yo anulaba, ¿no? Y que eran inevitables de ver, ¿no? Yo pensaba que las disfrazaba y a lo mejor en determinado momento sí lo hacía, pero finalmente me atrapó. Sí. Y por eso llegué al psiquiátrico. ¿Y hoy cómo estás? No, pues hoy estoy perfectamente, no así al 100, pero sí me siento mucho mejor. Hoy vivo otra vida muy diferente. Me casé hace 2 años. Los hijos, gracias a todo el trabajo que yo he hecho en CODA, pues hoy puedo decir que tengo una vida mucho más placentera, mucho más fluida. Los hijos se han podido acercar mucho más a mí, porque era un alejamiento total. Yo desconocía de la vida del hijo principalmente, y hoy que todo ha fluido y ha cambiado, pues la vida ha sido totalmente diferente. No digo pues de color de rosa. ahora reparar, porque Sí, de hay hecho un ya. tiempo, ¿no? Para reparar también aquellos daños. Y fíjate, te agradezco mucho, tenemos poco tiempo, Sí. te agradezco mucho tu participación, pero cómo de repente en las familias, a veces los hijos acaban siendo los padres de los padres, ¿no? Sí, claro. A ver. Lo cual no debiera de ser. No. Porque es terrible que un niño, que un adolescente se convierta en el cuidador de los adultos. Ajá. O sea, eso es muy terrible, muy doloroso. Y regreso a la parte en que los adultos enseñamos a los pequeños a afrontar la vida. Entonces ahí es cuando los adultos no estamos lo suficientemente preparados y entran los pequeños al rescate, y suena muy hermosa la historia de que ellos ayudan, pero para ellos es terriblemente traumático. O como los hijos que ayudan a crecer a los hermanitos, Claro, que también igual. es muy común, y yo Así. entiendo, a veces no hay otra forma de hacerlo, Y dicen- pero les hace daño, ¿no? Y dicen, es muy maduro para su edad. Y resulta que le colgaron funciones que no le corresponden, y eso hace un daño tremendamente grande, porque luego van a tener problemas en sus relaciones de pareja, y si no les va tan bien, le terminan heredando a sus propios hijos los problemas que se traen cargando de atrás no resueltos. Con la señora de allá que nos compartió su testimonio, fíjate que una de las claves estuvo en que te descuidaste a ti misma y empezaste a negar la realidad de tu propio dolor y de tus emociones. Yo creo que todo este proceso de recuperación en CODA te ha regalado este encuentro contigo misma, una pareja y una nueva relación con tus hijos. Fíjate qué bonito. Aquí aprovecho rapidito para mandarle un saludo a mis amigas de escuela, a mis compañeras de escuela en Colombia, porque nos están viendo en Colombia y ojalá Por voten eso mucho decía en yo hace Colombia. ratito lo del Sí, enlace, ¿no? muchos Desde saludos. en internet a En esta- Colombia. Muchos saludos. A Nada ver, más vamos déjenme tantito con leerles Sandra. rapidísimo, porque es importante. Algunas personas han comentado los grupos de apoyo, Sí. ¿no? Se hablaba de un Eso, grupo de bueno. tanatología, nos lo acaban de mencionar. Y también aquí nos dice Raquel López: yo perdí a mi mamá y a mi esposo por cáncer, a mi hija después de 8 meses por insuficiencia renal. He acudido a todos los especialistas, quiero dejar de sufrir y ser feliz. Ahora me siento mejor porque ayudo a personas a salir de su duelo. Esto me ha ayudado muchísimo, ¿no? El encontrarse con otras personas, con otros seres que están pasando un sufrimiento, es lo que la gente nos comenta que le ha ayudado. Y en el Twitter rápido les leo la frase que nos comparte Azur, dice: como los aviones, entre más fuerte es el viento en contra, más rápido me levanto. Y Mari Cirnes nos dice: el dolor demanda sentirse vivo. Así es. Vamos a ir una pausa rapidísimo y regresamos. La verdad es que se nos está yendo el tiempo de este programa de volada, así que ahorita regresamos para que sigamos comentando con respecto a esto. Y mientras tanto, sería bueno reflexionar si estamos cargándole la mano a nuestros hijos, en el sentido de que ellos estén responsabilizándose de cosas que deberían de ser nuestra responsabilidad. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos, ya estamos casi por terminar este programa en el que ha sido maravilloso escuchar las historias de tanta gente, y la próxima semana lo invito a que también así sea, que nos comparta usted si tiene un adolescente cerca, porque vamos a hablar del reto de educar adolescentes. Hablábamos hace ratito de cómo ayudar a los niños y a los adolescentes a entender cuando les pasa algo que les duele y a trascenderlo para aprender de esto y sobrellevar la vida. Bueno, pues ¿qué pasa cuando estamos
relacionándonos con un adolescente, de qué manera lo podemos orientar y realmente es tan caótica esta etapa de la vida como a veces nos lo dicen o como a veces lo vivimos. Bueno, ahí está la pregunta, ¿tiene algún sentido el tomar riesgos durante la adolescencia? Como padres, ¿cómo les podemos orientar todo esto? El martes empezamos desde este momento a esperar sus historias, sus dudas y sus opiniones. Vamos ahora a un resumen de lo que hemos dicho en el programa del día de hoy. La resiliencia no reside necesariamente en la parte biológica, sino en la parte más elevada del ser humano, que es la dimensión espiritual. No se entiende espiritual como religioso, sino la dimensión existencial, donde reside la existencia, la vida. Ahí es donde está esa capacidad de oponernos. La resiliencia tiene un proceso de aprendizaje. Los adultos tenemos una responsabilidad con los menores, a enseñarles los procesos de afrontamiento de las adversidades de la vida. Una parte creo, de la resiliencia importante es desdramatizar. Y lo que ayuda a desdramatizar es narrar. Esta figura con la que nos anclamos o que generamos nosotros pues, es conocida, por ejemplo, también como un tutor resiliente. Un tutor resiliente me ayuda a redondear a un nivel básico antes de que yo pueda entrar a un nivel más profundo de duelo. Nos ayuda a entender cómo pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Resiliencia siempre ocurre o superamos las adversidades con lo que sí tenemos, no con lo que no tenemos. Si nos centramos en lo que no tenemos, pero efectivamente es centrarnos en el sufrimiento. De nosotros asumir qué vamos a hacer con nuestro dolor, cómo vamos a afrontar la adversidad, el modelaje y la enseñanza con los niños, porque también es un proceso de aprendizaje. Si hay un ser humano resiliente en el universo son los niños. Los adultos no sabemos encauzar esa capacidad que tienen los niños. Tenemos que entender que el dolor es inevitable. Lo que es evitable es el daño. Es que vivan su dolor, ¿sí? Y no excluirlos. Bueno, y ya estamos aquí de regreso, estamos con Cristina y tengo entendido que es la primera vez que tú hablas de esto, Cris. Sí. ¿Porque te ha costado mucho trabajo hablar de ello? Pues sí, pero también lo he trabajado. A ver, dime de qué se trata primero. Bueno, salimos de viaje, mi familia y otros seres queridos, y al regresar tuvimos un accidente en el cual perdieron la vida mis dos hijos, uno de 2 años 3 meses, uno de 12, mi esposo de 34 años, mi sobrino de 12 años, mi cuñada y mi concuño. Ay, qué bárbaro, Cris. Gracias a Dios, llegó una hermanita que me apoyó mucho, que ella también estaba pasando por una situación muy difícil, pero su apoyo estuvo ahí, familia, amigos, médicos, de mucha gente. Se los agradezco, de veras. ¿Hace cuánto fue esto? El 13 de mayo del 2014. Muy poquito, un año. Sí. Llegué también al grupo de tanatología con la doctora Rosy Portillo, el grupo de Buena Vida, y pues lo he trabajado, todo lo que comentaron los especialistas es lo que me ha pasado a mí, vivir mi dolor, sacarlo, ¿hablar de ello te ha servido? Como decían los especialistas, decirlo y decirlo y decirlo. Decirlo y decirlo, pero llegó un momento en el que yo entendí que no. Yo solita me encerraba en mi cuarto y hablaba conmigo misma, con mi creador. Le decía, si pasó esto, ilumíname para seguir el camino correcto. Y ser una mejor persona y trabajarlo. Y quiero estar bien, yo no quiero sufrir. Yo amo a mis hijos, a mi esposo y a mis demás seres queridos. Y quiero estar bien, yo no quiero sufrir. Y me ha escuchado, me ha guiado por medio de la gente, el ver un amanecer, el ver gente amable, el ver que gente se preocupa por mí, que me ama, que me quiere. Que aún pese a la peor desgracia, siempre hay algo bueno también en la vida, ¿no? Eso es lo que... ¿Qué te hizo venir aquí hoy? Pues la doctora, yo creo, comentó mi caso y me hablaron por teléfono y pues... Te invitaron a venir.
Pues Sí. te agradecemos mucho que hayas venido. ¿Hay algo que les quieras preguntar particularmente? ¿Alguna cosa que quisieras decir? Bueno, yo esa pregunta también se la hacía a la tanatóloga. Yo la verdad, es poco tiempo. Y sin en cambio yo sonrío, yo disfruto comer algo, disfruto estar con mi familia. Y de repente me hago la pregunta de que... Si serás mala, ¿verdad? Porque seguramente te hace sentir culpable, porque cuando alguien más no está, uno cree que uno tiene que ser infeliz para no sentirse culpable, ¿no? ¿Cómo puedes tú ser feliz si no están tus hijos y tu familia? Te entiendo perfectamente. ¿Quién quieres que te la conteste? ¿Quién sea? Sí. A ver, Olga, ¿quieres decirle algo? Sí, hay una sensación de culpa, eso también le pasó al doctor Frankl. Aquí hay una cosa importante, mujer. Tu sufrimiento te dignifica. Tu sufrimiento es el derecho que tú tienes a vivir lo que te pasó. Porque lo que te sucedió fue espantoso, verdaderamente horrible. No digas que no quieres sufrir, al contrario, abraza, ama, ata tu dolor a ti para que tú puedas salir adelante y poco a poco, porque esto es de poco a poco, estás en proceso de duelo, por lo que vemos hace apenas un año, y tienes todo el derecho a transitar por todas las etapas de duelo. Procura no desesperarte cuando lleguen los momentos de bajón que te van a llegar. No vas a salir impune, vas a salir siendo otra en la medida en que tú decidas. Fortalecida. Pero con respecto a la culpa... Bueno, es inevitable precisamente porque hay una culpa del sobreviviente, ¿no? Yo creo que es un proceso todavía joven, es un proceso todavía largo, pero creo que les quiero resaltar con ella, junto con el otro testimonio de Oscar, es una cosa que es resiliente y que es muy importante. En general nuestra cultura nos ha enseñado o nos enseña a que el que pide ayuda es débil y que el fuerte no pide ayuda, que puede solo, que debe de hacerlo solo, ¿sí? Porque si no, entonces está mostrando debilidad. Y lo que la resiliencia nos ha enseñado en el mundo es que es exactamente al revés. Sobreviven los que piden ayuda. Pedir ayuda es un signo de fortaleza. Pedir ayuda nos está definiendo como resilientes. Entonces lo que hay que buscar es ayuda precisamente. Eso lo que hizo nos han Cristina, ayudado, ¿no? todos lo que están haciendo es pedir ayuda, buscar ayuda con profesionales, con otras gentes, y precisamente esta ayuda nos puede llevar también a algo que nos comentaban, ¿no? que muchos han logrado después al final hacer, y es el altruismo. Mucha gente que sufrió, ¿sí? Lo que hace después es ayudar a otros, y esa es una parte muy... diríamos, final importante de la gente que puede superar la resiliencia. Así es. Termina ayudando. Yo sí le quiero decir algo a Cristina, porque te quiero decir que yo creo que una de las formas en las que uno más honra a aquellos que se nos adelantan en la vida es siendo feliz. Yo no creo que ninguna de las personas que te amó estando viva, tus hijos, querrían verte triste o querrían verte mal. Por supuesto tienes que tener tu proceso, claro. Vas a vivir tu proceso, te va a regresar esto durante mucho tiempo. Es un dolor que no se va a acabar, se va a transmutar. Pero el derecho a disfrutar de la comida o de un atardecer o de las cosas buenas de la vida no interfiere para nada. No quiere decir que porque disfrutas esto no te duele lo otro. Si algo he aprendido yo en la vida hay una palabrita, bueno, más bien una letrita que es básica y fundamental en la vida de todos nosotros los seres humanos, que es la letra Y. Puedo disfrutar y dolerme, puedo ser feliz y estar triste de otras cosas. Esa I viene a integrar en la vida todo lo que somos duales, nada es totalmente negro, nada es totalmente blanco. Entonces, cuando tú tienes un sufrimiento así, el hecho de poder integrarlo como parte de tu vida, me duele, sufro, los extraño a rabiar y sin embargo me puedo comer esto y disfrutarlo. Y puedo ver un amanecer y disfrutarlo. Y puedo sentirme también dichosa de estar viva pese a que también esté sufriendo. Sí, espero que te sirva esto que te estoy diciendo porque pues te va a doler toda la vida. Pero aún así, hay una frase de Ramón de Campoamor que me gusta mucho que dice: hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Y otra de Frank que dice: el ser humano es el único
que puede dar lo que no ha recibido. Ay, qué bonito. No Oye, estás me la sabía. entrenada para lo que te pasó, pero sí puedes tomar una postura en base a lo que dice Mari. ¿Cómo le gustaría a los seres que se te fueron que tú estuvieras el día de hoy? O si tú hubieras sido la que hubiese partido, ¿cómo te gustaría que estuvieran ellos? Así es. A ver, vuélveme a repetir la frasecita. El ser humano es el único que puede dar lo que no ha recibido. Qué bonita frase, qué bonita. Claro. Eva. Ahora, la resiliencia también no es un deber ser, en el sentido de que hay que superarlo porque tiene uno que superarlo. Es un proceso, poco a poco. Y como tú señalabas, los otros ayudan y vas encontrando poco a poco el consuelo. Esto te va a doler toda la vida seguramente. Pero la resiliencia es algo que tú puedes construir desde ti misma. El dolor va a estar ahí, los vas a seguir amando y van a estar presentes siempre en ti. Ya no están. Y ahora la responsabilidad tuya es qué quieres hacer con tu vida a partir de esto. Es sobrevivir. Hay un libro que se llama El Padre Despojado. Lo escribieron padres que han muerto sus hijos y ellos dicen, tal vez lo más importante de todo es saber que uno sobrevive. Parece difícil, pero uno sobrevive. Y después de sobrevivir se puede vivir. Así es, Sandra. Oigan, ya nos queda poco tiempo. Sí, y tenemos nos están muchas preguntando llamadas. en relación al dolor físico, porque dice aquí, por ejemplo, Lourdes, mi mamá tiene 75 años, constantemente sufre de dolor físico, ¿y qué le pueden sugerir para sobrellevar ese dolor para que no lo transforme en sufrimiento? Porque sí, a veces está ligado, ¿no? Nos duele algo físico y vamos pues sintiéndonos mal por la vida. O al revés, como algo, una pena tan grande nos pasó, nos sentimos mal hasta físicamente. ¿Qué pueden decir en relación de estos dos dolores? Una es pues, quitar el dolor con analgésicos. Pues hay analgésicos naturales, decíamos hace rato, las endorfinas, se generan, por ejemplo, con el ejercicio, ¿sí? Puede ser ayudada para que se ejercite. Si se mueve, empieza a generar endorfinas que tienen esa función. Son analgésicos físicos y analgésicos emocionales. También la risa. ¿Sí? La risa genera endorfinas junto con serotonina, dopamina, etcétera, y que pueden precisamente ayudarnos con muchísimos. Un café, ¿no? Un café también genera estas endorfinas, puesto todos decir, cuando empezamos el programa y lo empezamos a tomar, dijimos, ay, es que empezamos ahora sí el día. Pero así ocurre, pues, ¿no? Las flores, una serie de cosas que nos generan el chocolate. El chocolate, el abrazo, ¿sí? Los abrazos, las caricias, el amor genera endorfinas, ¿sí? El cariño genera endorfinas. Por eso la abrazoterapia genera oxitocina, y la oxitocina no solamente lo conocemos los médicos por su labor en secreción mamaria y en la contracción uterina, pues resulta que también genera una serie de cosas que nos hacen sentir bien. ¿Sí? Entonces, el abrazo también tiene esta función. Entonces, ¿qué diría con esto? Pues hay muchísima, aparte de los analgésicos externos, hay una serie de cosas que podemos hacer para generar estos analgésicos internos que nos pueden ayudar. Me están diciendo que nos quedan 3 minutitos para terminar el programa y me gustaría muchísimo que pues dejáramos así como un resumen, como una palabra final con respecto al sufrimiento en las familias y sobre todo relacionado a cómo se maneja en la familia, se habla, no se habla, cómo se habla. Pero como nos quedan 3 minutos, pues yo me voy a callar y ustedes rapidito. Yo cortito. En familia, promover mucho el diálogo y darle oportunidad a todos los miembros que expresen lo que están sintiendo, que puedan preguntar y tratar de ser empáticos. ¿Qué tan importante es que sepamos validar el dolor, la realidad o la inquietud del otro? Específicamente con los niños. Mucho contacto físico con los niños y explicarles, hablándoles con la verdad. Claro. Eulalia. Yo plantearía que las familias afrontan las dificultades y las adversidades de la vida, pero a veces los recursos de la familia no alcanzan y uno tiene derecho a buscar ayuda. Busquemos ayuda de otros. Ok, perfecto. Fernando, rápido. Juntos, estar juntos, amar y tener fe, o sea, una familia resiliente. Al final de cuentas nos concentramos mucho en el sufrimiento y vemos lo negativo, pero no pierdan de vista que como familia, si tienen a la persona cerca de ustedes, hagan las cosas juntos, háganlas con amor y construyan fe a su alrededor. Eso les va a ayudar a construir un proceso resiliente fuerte. Eso, Eduardo. Yo firmaría todo lo que han dicho, pero además diría que confíen en ellos, confíen en lo que sí tienen, ¿sí? Que se centren en lo que tienen, ¿sí? Que sí no pierdan de vista lo que está mal, pero que se centren en lo que sí está bien, en lo que pueden hacer. Y esta escucha, yo diría que sería una escucha realmente respetuosa. Respetemos el sentir y el pensamiento del otro.
¿sí? Solamente así para poderlo comprender. O sea, no necesitamos escuchar. estar de acuerdo con lo que nos dicen. Pero sí escuchar. Pero escucharlo, claro. Escuchar al otro y bueno, y lo que estás diciendo también tiene que ver con la gratitud ante la vida, ¿no? La gratitud yo creo que es una cuestión pilar. básica para la resiliencia. Claro. Sí, Sentirse así es. agradecido es también voltear a ver lo que sí hay. Así es. ¿No? Sí, muy claro. Ajá. Ponernos de acuerdo en una cosa, en que no estamos de acuerdo. Exactamente. Claro. O sea, estar de acuerdo en que no En se que no está de estamos de acuerdo con acuerdo. todo. La ¿verdad? diferencia fortalece. Ajá, ok. Hace Oigan, puentes. pues les agradezco muchísimo. Y bueno, Sandra, también antes de despedirnos, agradecer muchísimo Sí, a todas las personas muchísima que participaron con participación. nosotros. Así Y es. también a ustedes que estuvieron aquí en el estudio, también muchísimas gracias. Y bueno, no sé si quieras agradecer tú personalmente algunas llamaditas, Sí, mencionar bueno, algunos tenemos nombres. en el Facebook y en el Twitter vamos a seguir dándoles respuesta, las llamadas también se les van a atender y aquí nos dice una persona, ya nada más para salir, dice, las personas difíciles tienen historias difíciles, pero pues no siempre, ¿no? Aquí hemos visto que a veces se transforman esas historias, una historia difícil también tiene un buen recuerdo, unas No, buenas opciones es, y oportunidades. Los así- premios tal, Marisa. Los premios recuérdeles. tal, que no se les olvide votar y también por otro lado, o sea, hoy y mañana son los últimos días para votar por estos premios y mañana tenemos un programa acerca de la amistad. Recuerde que no todos los amigos son como uno cree que son. Mañana vamos a estar hablando de eso. Dicen, Dios mío, cuídame de mis amigos porque de mis enemigos me cuido yo. ¿Está de acuerdo o no? Mañana lo vamos a discutir aquí en este espacio, así que no deje de vernos el día de mañana. Por lo pronto, hoy nos despedimos de ustedes. Yo soy Marisa Escribano y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los espero mañana en punto de las 9:30 de la mañana. Hasta entonces. Bravo.